Pues bien, hemos llegado a este 15º domingo del tiempo ordinario y la palabra que nosotros hemos escuchado, estas 3 lecturas, hoy nos invitan precisamente a profundizar en el tema de la palabra. Recordemos, nosotros insistimos mucho en el tema de la palabra. Decimos nosotros que la palabra hay que conocerla, la palabra hay que amarla y la palabra hay que encarnarla. Por decir de otra forma, la palabra es la vértebra de nuestra relación con Dios, sin el cual nosotros en nuestra vida espiritual personal no podremos nosotros crecer en el conocimiento de Dios ni de la verdad a la que quiere el Señor que nosotros lleguemos. Por eso la pedagogía divina en este 15º domingo del tiempo ordinario, a través de la palabra, nos invita a profundizar en ella misma. Yo creo que nosotros, cuando pedimos el auxilio del Espíritu Santo, porque siempre debe de ser así: ven Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y dispón mi corazón, para que esta semilla de la palabra caiga, como dice el Evangelio el día de hoy, en una tierra verdaderamente fértil, que mi entendimiento, mi razón, mi voluntad tengan la disponibilidad propia para ser fecundados por esta palabra del Señor. Y cuando así sucede, pues nosotros tenemos la disponibilidad de ser guiados por el Espíritu de la palabra misma. Y podemos nosotros entonces decir que buscamos la capacidad para poder discernir los signos de los tiempos. Y entonces nos damos cuenta cómo Dios, el buen Dios, nuestro Padre, y ese Padre manifestado en su Hijo Jesús, que es nuestro Salvador, por la gracia del Espíritu Santo, está inmerso en nuestra propia historia. Y entonces, decía el día de hoy, la pedagogía divina nos lleva a reflexionar en estos tiempos, ¿verdad? Sí, en estos tiempos que vivimos nosotros tan difíciles, en este año o en estos últimos 4 meses marcados por esta pandemia, en lo que cuentan, ¿verdad?, en estos momentos son los resultados. Esos resultados rápidos que nosotros queremos y la rentabilidad inmediata. Y entonces, cuando nosotros no tenemos esos resultados rápidos y la rentabilidad inmediata, caemos nosotros en una tentación, ¿verdad?, en una tentación de que nosotros podamos dudar o no creer en la eficacia del Evangelio, ¿verdad? Una tentación poderosa. Imaginémonos a estos hermanos nuestros que pasan por esta desgracia, ¿verdad? Familias enteras infectadas, o familias enteras que lloran a sus seres queridos, que no pudieron ver, que no pudieron despedir, que no pudieron dejarlos en manos de Dios tras un rito, cualquiera que sea su credo, y llegar y anunciarles el Evangelio. Está esa poderosa tentación entonces en estos momentos de no creer en la eficacia de la palabra de Dios. Y entonces nosotros llegamos a un cuestionamiento, ¿verdad?, profundo en nuestra vida. ¿Sirve para algo práctico este mensaje que los cristianos proclamamos ante el mundo de hoy? ¿Cómo podemos nosotros, los que decimos que creemos en la fuerza de la palabra, ser consuelo y aliento para aquella familia que sufre, ¿verdad?, por cualquier desgracia, por cualquier infortunio en la vida, que lleguemos nosotros con el Evangelio y le digamos: no tengas miedo, ten confianza en la palabra de Dios? Y que nos respondan ellos cuestionando nuestra vida de fe: ¿sirve para algo práctico el Evangelio hoy en día, verdad?
¿No será, podemos nosotros caer en esa interrogante, no será para nosotros una bella utopía o un engaño o una ilusión o el opio, ¿verdad?, del pueblo, la religión, la palabra de Dios, ¿verdad? ¿No será verdad aquello de que lo importante es transformar la sociedad al margen de cualquier discurso ideológico, metafísico o evangélico? Solo pensar y formular estos interrogantes, yo creo que verdaderamente hoy en día nos causa un verdadero pavor, ¿verdad? Porque nos desarman. Entonces el Evangelio de hoy, este Evangelio de San Mateo, capítulo 13, que hemos comenzado a leer del versículo 1 al 23, podemos nosotros decir que el día de hoy es luz, pero no solo luz para nuestra vida, sino es un bálsamo para el que siente el vértigo abismal del problema planteado anteriormente. Luz y bálsamo. Por eso nosotros, siempre que tenemos el contacto con la palabra de Dios, debemos invocar la fuerza y la luz del Espíritu Santo para que este tiempo abismal entre nosotros y la esperanza de Dios, ¿verdad?, se disipe entre esta luz y bálsamo de la palabra de Dios. El evangelista San Mateo, en esta obra de su evangelio, en este capítulo 13, él en siete parábolas, evangelista trae el tema común precisamente de las que engarza estas 7 parábolas. El tema en sí es precisamente la naturaleza y la fuerza del reino de Dios y sus condiciones y también las paradojas del reino de Dios. Por eso es luz y bálsamo, ¿verdad?, para cuando nosotros estamos ante estos temores de la vida. Maravillosamente el evangelista San Mateo, el cuadrante escénico que nos propone es bellísimo en este evangelio, bellísimo y evocador. Presenta precisamente a Jesús, ¿verdad?, sentado en la barca como una verdadera cátedra elemental. Jesús habla a la gente que le escucha atenta desde la orilla del lago, ¿verdad? Aquella gente que Jesús decía, me compadezco de ellos porque parecen, ¿verdad?, ovejas sin pastor. Y cómo lo presenta en aquella sencillez bellísima el evangelista, sentado en la cátedra nada menos que de la barca. Lo hace por medio aquella predicación Jesús de comparaciones tomadas precisamente de una vida cotidiana. Esa pedagogía maravillosa de Jesús, ¿verdad?, que todos pueden entenderle, ¿verdad? Ciertamente, ¿quiénes le entienden? Solo los que tienen los oídos atentos, limpios los ojos y su corazón no está embotado. Por eso cuando nosotros nos presentamos ante el Señor, tenemos nosotros que limpiar nuestro corazón, nuestros oídos, para poder nosotros entender la palabra de Dios. Cuando nosotros nos acercamos a la palabra de Dios con prejuicios, ¿verdad?, y queriendo nosotros ser intelectuales, quizás nosotros no podamos entender esta cátedra tan sencilla de Jesús con un lenguaje tan elocuente que la persona más sencilla, solo que tengan los oídos, ¿verdad?, los ojos y el corazón limpio, pueden entender al Señor. ¿Por qué pueden entender a Jesús, verdad? ¿Cuáles son para captar el lenguaje, verdad,
que no se requiere grandes estudios y conocimientos para entender el mensaje de Cristo. ¿Cuál es el mensaje esencial de la parábola del sembrador que hemos escuchado el día de hoy? Tenemos que decir, ante todo, que Jesús habla desde una propia experiencia personal. Sí, una experiencia que está forjada primeramente en el contacto cercano con su gente, pero también con un contacto profundo con Dios Padre. Esa es la experiencia personal de Jesús, el contacto con los suyos y el contacto precisamente con Dios nuestro Padre. Ahí es donde está forjada, ¿verdad?, esta elocuencia de Jesús. Nos damos cuenta que en su ministerio Jesús había sufrido amarguras, había sufrido rechazo de los suyos, vino a los suyos y los suyos no lo reconocieron, ¿verdad? Jesús había sufrido fracasos también en su obra redentora. Quizás podríamos pensar que en algún momento Jesús ha de haber pensado tirar la toalla. Imagínense en aquel momento de camino a Jerusalén, en donde sus discípulos discutían quién era el más importante entre ellos. Cuando la madre de unos de ellos se acerca y le pide que esté sentado a la derecha el uno y a la izquierda el otro. Cuando el Señor iba de camino a Jerusalén a cumplir la obra redentora del mundo. Entonces, el camino de Jesús en el mundo, aun siendo el Hijo de Dios, ciertamente estuvo lleno de amargura, de la incomprensión y también de la falta de resultados, ¿verdad? Pero Jesús estaba convencido de una cosa, ¿verdad? Estaba convencido de su palabra, esa palabra que él estaba seguro que no podía ser una palabra estéril, sino es una semilla de una cosecha sorprendente. ¿Por qué? Por su origen, el origen de la semilla que es el Padre. Por eso era la seguridad de Jesús, ¿verdad? El origen de la semilla que era el Padre. Esta experiencia personal de Jesús, ¿verdad?, precisamente la que trata de comunicar mediante la parábola de la que hemos escuchado el día de hoy. Sale el sembrador y ese sembrador se encuentra distintos campos, ¿verdad? Y el sembrador tira la semilla. Esa es la propia experiencia de Jesús en esta parábola. Por eso viene a decir que a pesar de los síntomas contrarios, la palabra del reino de Dios no puede fracasar y acabará produciendo frutos abundantes. Por eso, cuando nosotros nos hacíamos el planteamiento, ¿la palabra de Dios servirá para algo práctico en nuestra vida? Pues si nosotros nos dejamos llevar por este pensamiento y actuar de Jesús en nuestra vida, caeremos en la cuenta que la palabra de Dios no puede fracasar en nuestra vida, sino que dará un fruto verdaderamente abundante. Uno de los mejores intérpretes del evangelista San Mateo señala así este mensaje: el fracaso se compensa con el abundante fruto. Entonces quiere decir que contra toda apariencia y a pesar de las circunstancias adversas, finalmente se manifiesta la eficacia de la siembra. Por eso, hermanos míos, el día de hoy que nosotros estamos en esta angustiosa historia, ¿verdad?, del presente y de un futuro desconocido, pero que de una verdadera certeza debemos tener nosotros que la semilla de la palabra nos da una seguridad y esperanza en el amor y en la misericordia de Dios hacia nosotros. Por eso, la semilla germina
y da un fruto abundante. Y entonces el sembrador no se siente defraudado. Por eso nosotros tenemos que rectificar día con día. Tenemos nosotros que reinventarnos a la luz de la fe, porque la semilla de Dios ya está en nuestro corazón y debe de dar frutos abundantes para mayor gloria del reino de Dios. Por eso, de acuerdo con la concreta situación de algunas comunidades cristianas de la época, más tarde la explicación de la parábola fue trasladada, el acento de esta parábola, a una responsabilidad personal, a la que ahora, de recibir la palabra, pues tenemos nosotros que dar respuesta. Por eso el Evangelio dice: escuchen pues ustedes lo que significa la parábola del sembrador. Y comienza a explicar, ¿verdad?, cada campo en donde cayó la semilla. Entonces es la actualización de la parábola y la respuesta de cada uno de nosotros a Jesús como el sembrador. Por eso el mensaje originario se convierte así en una exhortación verdaderamente moral, a acoger la palabra en una buena tierra. La explicación es al mismo tiempo un alertar sobre las dificultades y la resistencia contra la misma. De esta manera, los dos textos, tanto la parábola y la explicación, se complementan y se enriquecen mutuamente, invitándonos a la confianza, pero sobre todo a la responsabilidad de cada uno de nosotros, que debemos de dar a Dios a la luz de la fe, como una respuesta viva y eficaz también, pronta a Dios. Por eso pidamos al Espíritu Santo que en medio de esta pandemia nosotros podamos alimentarnos con la palabra de Dios, para que podamos nosotros convertirnos en antorchas vivas, testigos vivos de Cristo, en medio de este desaliento en el que el mundo vive, pero que nosotros los cristianos católicos tenemos puesta nuestra esperanza en aquel que todo lo puede, Cristo, el Hijo de Dios, quien ha dado la vida por ti y por mí. Así sea.